Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de derivación por fórmula. Antes de comenzar a explicarte lo que es la derivación por fórmula, es necesario retomar un poquito sobre lo que vimos anteriormente, que fue derivación usando la regla general o también llamada la regla de los 4 pasos. Recuerda que en la fórmula general de derivación utilizamos precisamente esta fórmula que vemos aquí, que se describe como el límite de la función incrementada menos la función original dividido entre ese incremento cuando ese incremento tan pequeño tiende a ser cero. Recuerda también que utilizamos esta fórmula en dos variantes, o podemos más bien encontrarla en dos variantes por ahí disponible en los libros, según el autor de que se trate, donde en algunos casos se menciona al incremento como delta x, que es como el caso que tenemos aquí. Ninguna diferencia en esta otra, que el incremento ahora es nombrado como h, ¿sí? Es la misma fórmula, es el mismo tratamiento que se le da, simplemente que algunos autores pues optan por utilizar la h, ya que es a veces más sencillo ver una sola letra como lo es h, en lugar de ver dos letras como delta y x. Pero finalmente el tratamiento que se le da al incremento pues es exactamente el mismo. Entonces esta es la llamada fórmula general de derivación. Y bueno, la regla que se emplea para resolverlos, que se conoce como regla de los 4 pasos, pues es precisamente la que estábamos manejando hasta este momento, en el cual el procedimiento es primeramente, como lo vemos en este ejemplo, de nuestra función normal, nuestra función original, le vamos a agregar incremento en la variable y y en la variable x, ¿ok? Y esto le vamos a llamar el paso 1, y después de esto se desarrolla. Cuando desarrollamos, obtenemos lo que se llama función incrementada. Esa función incrementada es precisamente la que vamos a trabajar en el paso número 2, ya que en el paso número 2 le vamos a restar a esa función incrementada nuestra función original, quedándonos una versión un poquito más simple de este procedimiento que era en el paso 1, la función incrementada. Y después, este pequeño resultado que nos quedó en el paso 2, que tenemos aquí mucho más simple, ahora lo llevamos al paso 3, ¿okay? Que es dividirlo todo entre el incremento de la variable. En este caso, para el ejemplo, se está utilizando el incremento como delta x. Después de dividir, obtenemos esta nueva expresión que tenemos aquí. Y con esa expresión nos vamos al paso 4, que es calcular el límite cuando ese incremento tiende a 0. Entonces ya una vez calculado el paso 4, es decir, calculado u obtenido ese límite, pues ya tenemos ahí el resultado de nuestra derivada. Es decir, ya ese resultado que tenemos ahí lo podemos contemplar como resultado final o como simplemente la derivada de la función. Dicha derivada la podemos expresar de distintas maneras. Recuerda que hay diferentes nomenclaturas, como por ejemplo tenemos la notación de Leibniz, que es la que se está utilizando en este primer ejemplo y en este otro. Y tenemos del lado derecho la notación de Lagrange, que estamos utilizando una pequeña diferencia. Yo en lo particular puedo decir que ustedes deberían utilizar la que más se les facilite. Simplemente que para fines didácticos pues no puedo estar cambiando dentro de las distintas formas entre una y otra como de manera indistinta, ¿no? Debemos de tener cierta línea o cierta seriedad sobre una sola. Yo en lo particular también te quiero decir que vamos a trabajar solamente o en mayor medida para lo que es la derivación por fórmula, precisamente la nomenclatura de Leibniz, que es esta que tenemos acá del lado izquierdo, porque es mucho más sencillo de irlo aplicando y de ver con claridad los pasos que se están haciendo, ¿sí? Pero antes de enseñarte la derivación por fórmula, pues primero necesito decirte que obviamente necesitamos fórmulas, es decir, para poderla aplicar necesitamos el uso de un formulario de derivación, como este que tenemos acá. ¿De dónde salen las fórmulas de derivación? Las fórmulas de derivación salen de un estudio con bastante detalle, con una aplicación de la fórmula general. En todos los casos se aplica la fórmula general. Y desde ahí se desglosaron distintas fórmulas de derivación. A partir de cierta aplicación de la fórmula general, se fueron desglosando las llamadas fórmulas de derivación. Cada libro o cada autor presenta usualmente en la materia de cálculo un formulario en él. Si tú tienes algún libro a la mano, es probable que al inicio del libro, si es de cálculo diferencial, o al final, encuentres el formulario de derivación, ¿sí? Cada autor, te comento,
pues tiene diferentes formularios, diferente nomenclatura, forma de trabajar, el orden de las fórmulas. Algunos las clasifican de otra forma, las clasifican en básicas, trigonométricas, logarítmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso finalmente pues no hace un efecto en la aplicación que le podamos dar. Lo que sí te puedo comentar que pues tú vas a utilizar el formulario que más te adapte a tus necesidades. Y bueno, en este caso yo te proporcionaré este que está por aquí, que es un formulario bastante sencillo. Muchas veces me han preguntado, profe, ¿y como cuántas fórmulas de derivación tenemos? Pues fórmulas, pues hay bastantes. Puede haber formularios que tienen alrededor de 20, 25, 26 fórmulas y otros que tienen 50 o más fórmulas de derivación. Esto depende precisamente de que en algunos casos aplicar cierta fórmula requiere de varios pasos extra. Entonces, prácticamente de ahí podemos deducir incluso fórmulas nuevas y es por eso que algunos formularios son más extensos que otros. Pero en general, pues las fórmulas de derivación son alrededor de 20. En este formulario que te estoy presentando tenemos un total de 26 fórmulas de derivación, ¿sí? Con esas 26 fórmulas de derivación, pues es más que suficiente para poder trabajar en nuestra asignatura de cálculo diferencial. Mientras tanto, lo que sí te puedo comentar que es sumamente importante que las fórmulas de derivación básicas las domines. Es así. Yo creo que es muy, muy importante independientemente de que si están clasificadas en trigonométricas, en logarítmicas, en básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay ciertas fórmulas que sí debemos prácticamente de dominar. Sí, y una de las más importantes yo creo que son estas que están por aquí, las primeras 5 fórmulas de derivación. Dominando estas 5 fórmulas de derivación prácticamente es la base para poder entrarle a estas otras que están por acá, que pues aparentemente por ser las trigonométricas luego se ven como que más complicaditas, o bien entrarle a otras fórmulas mucho más elaboradas, por ejemplo como la fórmula que tenemos aquí, que a lo mejor te puede parecer un poco complicada de entrada, que es la fórmula número 8 para este formulario. Repito, cada formulario tiene distinta cantidad de fórmulas y a lo mejor lo que aquí en este que te estoy presentando es la fórmula 8, en otro es la fórmula 5, la fórmula 12, la fórmula 10. Eso no importa mucho. Lo que importa es que identifiques qué tipo de fórmula es, a qué función va a aplicarse y es todo lo que necesitas saber. Y de ahí en adelante, bueno, pues cómo efectuarla o cómo aplicar esta fórmula. Te comentaba que hay distintas nomenclaturas para derivación, ya eso lo has visto en clases anteriores seguramente, pero, pero depende, cada formulario se especifica cierta nomenclatura, ¿verdad? En este caso, pues te comentaba, vamos a utilizar la nomenclatura de Leibniz que utiliza esta expresión para decir derivada, que es d entre dx. Y bueno, eso es sumamente importante a la hora de la utilización porque de ahí depende que todas las demás fórmulas que también están por aquí, como estas del lado derecho, 23, 24, 25, su aplicación sea más sencilla o menos sencilla, ¿sí? Si tú estás identificando perfectamente la nomenclatura de la derivación, no tendrás ningún problema en aplicar las fórmulas que están por ahí. Entonces, sin más preámbulos, vamos a irnos a ejemplos directos de las fórmulas de derivación y vamos a iniciar con las fórmulas que están aquí, que te decía que vamos a nosotros nombrar, digamos, como fórmulas básicas, ¿ok? Entonces, estas fórmulas básicas, pues podría decirse que la primera sería la más sencilla de aplicar, que es la número 1, pero en este caso vamos a iniciar al revés. ¿Por qué al revés? Porque en realidad la fórmula número 1 es una fórmula compuesta que me dice simplemente cómo voy a aplicar la derivación cuando yo tengo una suma o resta de funciones, que lo vamos a ver más adelante. Pero las fórmulas básicas para derivación son las que están enumeradas del 2 al 5. ¿Cuál vamos a empezar? ¿Con cuál vamos a iniciar a conocer? Yo sugiero iniciar con esta fórmula, que es la fórmula número 5. Dice aquí la fórmula número 5, derivada, recuerda que el símbolo este es derivada, ¿sí? Aquí está derivada, esto significa derivada, de una constante, o sea, derivada de c, en este caso la c es una constante o significa una constante, y nos dice que la derivada de una constante simplemente es igual a 0. Repito, derivada de una constante es igual a 0.
Entonces, esta es la fórmula más sencilla de aplicar y vamos a ver el por qué. Vamos a ver cómo se aplica esta fórmula de derivación. Derivada de una constante es igual a 0. Bien, aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos para aplicar la derivación por fórmula en el caso de la fórmula número 5, que nos habla de la derivada de una constante y nos dice que es igual a 0. Entonces, recuerda que esta notación que estamos utilizando, la notación de Leibniz, es importante que cuando la veas, reconozcas que el símbolo de derivada, pues prácticamente implica aquí quién es la variable de derivación, es decir, con respecto a qué variable se está derivando. ¿Sí? La simbología de Leibniz incluye, por ejemplo, que coloques esto de y sobre dx, y esto nos indica que y en este caso es la variable dependiente, mientras que x es la variable independiente. Es decir, que vamos a derivar la función y con respecto a la variable x. Esto es sumamente importante porque no siempre las funciones las vas a encontrar con estas letras. Es decir, la función y no siempre va a ser y, puede ser la función v, la función r, la función lo que sea. Y la x también puede cambiar. La variable independiente no simplemente va a ser x o no siempre va a ser x. Por lo tanto, es algo sumamente importante que vamos ahorita a checar, ¿ok? Entonces vamos a resolver el ejemplo número 1, o más bien el inciso A. Y aplicando la fórmula de derivación para este ejemplo A, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Número 1, vamos a colocar el operador derivada, es decir, esto que tenemos aquí, de ambos lados de la ecuación, ¿ok? Entonces vamos a colocar derivada de y es igual a derivada de 7, ¿sí? Esta y que está aquí, usualmente la colocamos junto con el operador de derivada. Entonces no es necesario que la pongas ahí por separado. Yo lo hice así para tratar de ir desglosando todos los pasos que vayas viendo y entiendas el por qué se colocan ciertos valores o ciertos símbolos, en qué orden y cuántas veces se están colocando, ¿okay? Entonces la y que está ahí, te decía, la puedes colocar junto y ya del otro lado vamos a, una vez que colocaste el operador derivada, como aquí, en este caso, ya tienes que ejecutar la derivada. Ya no hay nada más que hacer que ejecutar directamente la regla de derivación, que nos dice que la derivada de una constante, revisa aquí. Mira, por eso te digo que ya es necesario que ejecutes la fórmula de derivación. Nos queda algo parecido. Mira, aquí tenemos el operador derivada y aquí tenemos la constante. Tenemos el operador derivada y tenemos la constante, ¿sí? Obviamente están ahí unos paréntesis, pero recuerda que los paréntesis no son para indicar siempre una multiplicación, sino a veces lo usamos para agrupar, para separar, etcétera. Entonces, no es porque aquí la C en la fórmula no lleve paréntesis, ¿verdad? No indica que, bueno, pues es un paso extra que debemos realizar por ahora. En este caso ya no, solamente debemos de ejecutar la derivación de esta fórmula. Entonces, como bien lo dice ahí, derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de 7, colocamos simplemente, es 0. Y este sería el inciso A. Este sería el resultado del inciso A. Así de sencillo, como puedes ver, es muy sencillo aplicar esta fórmula de derivación. Vamos a aplicar el inciso B. ¿Qué pasa? Que trae un signo menos. Pues no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Vamos a agregar aquí el inciso B. Entonces decimos que la derivada es igual a derivada de menos 8. Que la derivada de y, perdón, con respecto a x es igual a la derivada de menos 8. Entonces, de la misma forma, aquí tenemos una constante. Tenemos una constante que simplemente tiene signo negativo, ¿sí? Entonces, si esta constante tiene signo negativo, pues también aplica la misma fórmula, que es derivada de una constante, porque sigue siendo una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí otra vez colocamos como segundo y último paso que la derivada de esa constante es 0. Este sería el resultado final. Así de sencillo. Veamos el inciso C. El inciso C lo vamos a colocar por aquí. Me dice que y es igual a pi. ¿Qué voy a hacer si y es igual a pi?
Recordemos que pi, aunque no es ahí propiamente la variable x ni nada, pi es un símbolo que representa a una constante que es aproximadamente 3.1416. Entonces, como es un número, como es constante, pues también estamos hablando que su derivada valdría 0. Por lo tanto, nos colocamos aquí con el símbolo derivada, ¿verdad? Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de pi. La derivada de pi, entonces, su resultado final es simplemente 0. Así de sencillo. Cualquier constante tiene como derivada a 0. No importa la constante que sea. Y esta última la quise colocar ahí precisamente porque tenemos una variable. Usualmente, ¿verdad? La z la empleamos casi siempre, pues es de las últimas letras del abecedario que utilizamos para las variables. Entonces, pues podríamos decir, tenemos variable y y tenemos variable z. Entonces, ¿qué pasa con la variable z? Bueno, pues nosotros tenemos que recibir la indicación si vamos a derivar cuando tenemos una función, sea cual sea, vamos a derivar con respecto a qué variable, ¿sí? Es decir, recuerda que el símbolo de Leibniz, como te comentaba, especifica quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Entonces, por eso es que esta simbología yo la prefiero para derivadas porque es muy específica. Yo digo que voy a estar derivando y digo con respecto a quién lo voy a estar derivando. De tal modo que si digo que voy a derivar y con respecto a x, x es mi variable independiente. ¿Y qué pasa si yo tengo aquí z? Bueno, pues si ya estoy diciendo que y es variable dependiente, y si ya estoy diciendo que x es variable independiente, yo no puedo tener ahí otra variable independiente, ni otra variable dependiente tampoco. Entonces, si considero a y como mi variable dependiente y a x como mi variable independiente, entonces todo lo demás, escuchemos bien, todo lo demás será considerado como constante. Es decir, la z no representaría ningún problema, ya que sería considerada como una constante. Entonces colocamos aquí el inciso D y diríamos derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de z y, repito, como la variable es x, z pasa a ser una constante. Entonces aplicamos la fórmula de derivación que me dice que la derivada de una constante vale simplemente 0. Y ese sería el resultado de la derivada. Como puedes ver, es muy importante entonces el símbolo de derivación o el operador derivada, también conocido así, porque me dice quién es la variable independiente y me dice quién es la variable dependiente. ¿Sí? De tal manera que vamos a hacer una pequeña variación. Aquí vamos a agregar un inciso nuevo. Vamos a agregar el inciso E, donde tenemos la función v es igual a 2a. ¿Ok? V es igual a 2a. Tenemos algo sumamente complicado aparentemente. Pero no. Vamos a distinguir. Tenemos que v es una variable y tenemos que a podría ser una variable también. Entonces aquí el problema, les digo, es que siempre se les debe derivar, siempre se les debe indicar con respecto a quién se va a derivar. Entonces, si el problema dice deriva las siguientes funciones con respecto a la variable x, ¿sí? Bueno, si tenemos esa indicación, entonces quiere decir que v es variable dependiente, pero que la x sería la variable independiente. Pero ustedes me pueden decir, bueno, es que no hay x. Claro, entonces quiere decir que no hay x, no hay variable independiente. Y la a entonces pasaría a ser una constante, ¿sí? Mientras no haya x, pero si decimos que vamos a derivar con respecto a x, que es lo más común, nuestra variable dependiente por excelencia pues es y, nuestra variable independiente por excelencia pues es x, ¿verdad? Entonces si vamos a derivar esa función con respecto a x, ¿verdad? Y no hay x, pues todo lo demás pasa a ser constante, ¿ok? Todo lo demás pasa a ser constante. Entonces aquí tendríamos que el símbolo de derivada ya no sería de y, como usualmente lo estamos colocando. Ahora tenemos de v. ¿Por qué? Porque v es la variable dependiente y obviamente aquí tendríamos de x. Esto significa que estamos derivando con respecto a x. Si x fuera
En este caso, la variable independiente, nuestra derivada quedaría así. Derivada de 2a. Ya sabemos que si el 2 es una constante y a es una constante, no importa cuánto valga a, la derivada de todo eso finalmente va a ser 0. Tenemos entonces dv que es igual a 0. ¿Sí? Ahorita que veamos la siguiente fórmula de derivación, vamos a ver otros ejemplos donde se incluye la participación de otras variables y otras constantes para que veas qué sucede. Pero antes tendría que ver contigo la otra fórmula de derivación, porque esta ya no es suficiente. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, la aplicación de las fórmulas de derivación pues es bastante sencilla. Y más aún que esta es la derivada más simple de todas. La derivada de una constante es 0. Más adelante vamos a ver cómo después de ver estos pasitos ya podemos omitir ciertas situaciones. Cuando estamos aplicando ya fórmulas de derivación mucho más complejas o más largas, no es necesario a veces que hagamos todos los pasos. Pero por ahora es indispensable que vayas haciendo nota de estos pasitos que estamos ocupando aquí, que son solamente 2, para realizar la derivación por fórmula cuando aplicamos la fórmula número 5, que es la derivada de una constante. ¿Ok? Bien. Avanzamos entonces. Después de ver la fórmula número 5, ahora vamos a ver la fórmula número 4, que es la que tenemos aquí. La fórmula número 4 nos dice que la derivada de la variable x, o más bien que la derivada de la variable independiente, ¿verdad? Siendo ella la misma variable de derivación. Vean, aquí está x y aquí está x. La derivada de x con respecto a x siempre va a ser 1. Así de simple. La derivada de x con respecto a x va a ser 1. Entonces, vamos ahora a irnos a las notas para ver cómo funciona esta fórmula. Bien, ahora vamos a ver ejemplos de la fórmula número 4 de derivación. Repito, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejemplo A y colocamos otra vez número 1. Vamos a poner aquí inciso A. ¿Ok? Aquí tenemos los ejemplos. Número 1 es colocar el operador de derivada de ambos lados. En este caso, sabemos que la variable es y, la dependiente, y la independiente pues es x, ¿verdad? Entonces quedaría así. Esto es igual a derivada de x. Vemos que esto se parece muchísimo a la fórmula anterior, pero ahora ya no estamos utilizando números, estamos utilizando variables. Es decir, ahora ya no es la derivada de 5, es la derivada de x. En este caso, la derivada de x, pues ya sabemos, según la fórmula de derivación, es igual a 1, simplemente. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Pues vamos a colocar el resultado, porque ya tenemos que aplicar la derivada, y aquí simplemente vamos a poner 1. Y este sería el resultado, así de sencillo. ¿Sí? Entonces, en el caso de B, si tenemos y igual a A, esto es muy importante que te lo diga. Si tenemos y igual a A, ¿ok? Y si yo estoy derivando con respecto a X, entonces tendríamos que hacer dy en dx es igual a derivada de A. ¿Sí? Esto es muy importante. Pero fíjate bien, si la variable nos dice aquí que es respecto a X, y acá tengo A, entonces A no es variable, A es una constante. Por lo tanto, aquí para este ejemplo no tendríamos que emplear esta fórmula número 4, sino la fórmula número 5 que acabamos de manejar hace un momento. Que la derivada de una constante es 0. Y lo voy a poner así. Derivada de y con respecto a x de la letra A sería 0. Pero ¿qué pasa si en lugar de decir que ahora vamos a derivar con respecto a x, si nos dicen, ¿saben qué? Van a derivar con respecto a A. Entonces, y sería la variable dependiente y A sería la variable independiente. ¿Sí? Entonces, aquí la jugada cambiaría. Vamos a suponer un inciso B alterno. Le vamos a poner B, inciso B primo. ¿Ok? B primo. Y entonces colocamos
derivada de y con respecto a a. ¿Ok? Aquí va a cambiar la letra x. Entonces tenemos derivada y aquí tenemos que colocar a y aquí vamos a colocar a. Entonces como aquí la variable, checa bien esta parte, lo vamos a colocar por ahí como que con resaltador. ¿Ok? Aquí tenemos que es respecto a x y la variable es x. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la variable es a, variable a y estamos derivando a. O sea, tenemos la misma jugada que en el ejemplo del inciso a. Por lo tanto, aquí el resultado es aplicar, ahora sí, la fórmula número 4. Es decir, la derivada de la x vale 1, aplica para la variable independiente x. Pero recuerda que depende de que nosotros utilicemos siempre esa variable o podemos utilizar otras variables. ¿Sí? En este caso, bueno, si nos pide el ejercicio, como en el caso del primer b, este que está aquí, ¿ok? Derivar con respecto a x, pues ahí está el resultado, ¿sí? O sea, la a no se toma en cuenta como variable, sería una constante, y pues ya no aplicaría esta fórmula número 4 que te estoy mostrando, sino más bien la fórmula anterior que fue la número 5. Derivada de la constante vale 0. Pero si nos dijeran derivar con respecto a a, bueno, entonces ya cambia, ¿ok? Ya cambia porque a entonces sería la variable independiente, y en este caso la derivada de la variable independiente vale 1. Por lo tanto, el resultado aquí sería dy sobre dA es igual a 1. Este sería el resultado en caso de que nos dijeran deriva la función y igual a a, que es la que tenemos aquí, el inciso b, derívala con respecto a a. O sea, nos tienen que decir con respecto a quién vamos a derivar. Si no nos dicen con respecto a quién vamos a derivar, entonces se asume que se deriva con respecto a x, ¿ok? Que es la variable independiente por excelencia. Pero si nos dicen específicamente deriva con respecto a cierta variable, entonces sí las cosas cambian. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del inciso C. Nos dice que la función es v igual a t, ¿ok? V igual a t. Entonces, aquí, usualmente, cuando tenemos v y t, nos vamos a pensar en física, ¿verdad? En que v es velocidad y la t es tiempo. Y en esos casos, usualmente tiempo es variable independiente y velocidad es variable dependiente. Entonces, aquí también, si nos dicen nada más deriva y no nos dicen con respecto a qué variable, bueno, entonces ahora entendemos que tenemos que derivar con respecto a x. Y pasaría lo mismo que hace un momento con lo de la letra A. Pero si nos dicen que la variable independiente es otra, por ejemplo aquí en este caso la t, vamos a suponer que el ejercicio me dice, incluso lo vamos a colocar aquí en otro color para que nos vayamos diferenciando. Inciso C, vamos a poner derivar v igual a t con respecto a t. Con respecto a t, ¿ok? Entonces, ahí ya nos dan la función, que es esta que está aquí, y nos dicen que la variable independiente es la letra t, porque voy a derivar con respecto a t. Bueno, entonces ya no voy a colocar dy entre dx, porque ¿dónde está la y y dónde está la x? Si aquí no hay, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es colocar las nuevas variables. En este caso sería derivada de v con respecto a t es igual a derivada con respecto a t de quién? De la letra t. ¿Ok? Entonces si te fijas lleva exactamente la misma estructura. La estructura no va a cambiar. Aquí está. No se alcanza a distinguir muy bien. Vamos a ver. Este lápiz vamos a pasar para allá. Ok, vamos a colocarle un resaltador en rojo para que veas. Lleva la misma estructura. Aquí está dy y dx. Bueno, aquí está dv y dt. Solo cambiaron las letras. Si el operador derivada dice que es con respecto a x, aquí también se va a poner d entre dx. En este caso, como nos dice que es con respecto a t, pues ponemos d sobre dt. ¿Ok? Y finalmente tenemos lo que se va a derivar, que en este caso de acá arriba fue la x, pues aquí tenemos ahora la t. Entonces la estructura es la misma. Y si la estructura es la misma, pues adivina, el resultado también va a ser el mismo. Solamente va a cambiar las variables que se están
manejando, ¿de acuerdo? Entonces hacemos la derivación. Vamos a quitar estas marcas para que nos deje pensar un poquito con más claridad. Bien. Si el resultado es el mismo, entonces aquí también tendríamos que poner dv entre dt y decimos que la derivada de t con respecto a t, pues es 1. Entonces, repito, la fórmula número 4 prácticamente me dice derivada de la variable independiente es 1. Y ya, eso es todo lo que tendríamos que saber. ¿Sí? Derivada de x es 1, pero si la x se deriva con respecto a x, esto es muy importante, por eso aquí deberemos de verificar que tengas dx y aquí x. Si tenemos, pues como lo viste, ¿no? dt, pues acá deberíamos tener t, y esto también vale 1. Si tuviéramos dA, pues acá también deberíamos de tener a, y también vale 1, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, derivada con respecto a un árbol, ok, esto es algo exagerado, pues acá también tendríamos que tener un arbolito, ok, y el resultado sería 1, ¿sí? Es una forma sencilla, a lo mejor muy chusca de explicarte esto, pero realmente quiero que lo entiendas así. La derivada es muy sencilla de aplicar. Si en lugar de ver símbolos por doquier vemos cosas que pues en realidad pues son solo eso, representaciones, como el caso del arbolito. Pude poner ahí una manzana, pude poner una pera, pude poner a Goku, ¿ok? Y el resultado sería simplemente 1, porque en este caso el simbolito es la variable independiente, y si derivo mi variable independiente con respecto a la variable independiente, el resultado siempre va a ser 1, ¿ok? Entonces, vamos a ver el último ejemplo. Tenemos ahora el ejemplo en el cual nos dice el inciso de la función y igual a 2x. Y igual a 2x. El inciso D dice y igual a 2x. Pero ¿qué pasa? Ahora ya no tengo la x sola. Está un 2 por ahí. Seguramente estás pensando, profe, pero si la derivada de x vale 1 y pues tenemos el 2 ahí, sería 2 por 1, 2. ¿Podría ser? Por supuesto, esa es la respuesta correcta. Vamos a verlo con más calma, esto que te estoy comentando. Aquí, regresamos en el formulario que acabamos de ver y ahora nos vamos a... Bueno, vamos a borrarle un poquito estas marcas, una disculpa. Veamos ahora entonces, nos saltamos, ya vimos la fórmula 5, ya vimos la fórmula 4, deberíamos de ver la 3, ¿verdad? Pero vamos a saltarnos a la fórmula 2, que es mucho más sencillo. Ver primero la fórmula número 2 y después veríamos la fórmula número 3, ¿ok? Vamos a ver la fórmula número 2. Dice, la derivada con respecto a x de c que multiplica a una v, ¿ok? Es igual a c por la derivada de v. Vean cómo está este show aquí. Repito, a ver, vamos a hacer un poquito así. La derivada de la fórmula número 2 dice derivada de c v. O sea, recuerda que si colocamos dos letras juntas, significa que se están multiplicando. Entonces, derivada de c por v. O sea, de una constante por una variable. ¿Ok? O una función x, lo que sea. Una constante multiplicada por algo. ¿A qué equivale esto? Equivale a que la constante cambia su posición acá afuera, es decir, sale de la derivada. Vean, entonces esto es lo que está pasando aquí. La constante sale de la derivada, se aparta de la derivada y simplemente queda el resto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al final yo lo que tengo que hacer es derivar esta partecita. A ver, vamos a volver a borrar, perdón. Que al final yo lo que tengo que hacer es derivar eso que está allí, ¿sí? La c sale y al final, ya que derive, ahora voy a multiplicar por c. O sea, ahora sí ya se va a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo para que veas cómo es que se aplica. Entonces, es muy sencillo, repito, ¿eh? La c sale del proceso de derivación, no se deriva. Simplemente la apartamos y al final se multiplica por el resultado que se haya obtenido. Aquí es precisamente en el ejemplo donde vamos a aplicar esta fórmula número 2. ¿Por qué? Porque acabamos de identificar que tenemos aquí la C. Esta sería la C.
Y esta sería la v, la variable, la función o lo que ustedes quieran que tengamos ahí. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí sí es que vamos a aplicarla, la aplicamos de la siguiente manera. Número 1, colocamos derivada de y con respecto a x es igual a derivada con respecto a x de 2x. Así. Entonces, ¿qué le pasa a este 2x? ¿Sí? Aquí estamos teniendo, como puedes ver, esto que está aquí es como lo que colocamos, derivada y el 2x, ¿ok? Es como lo que tenemos allá. ¿Sí? Entonces ve cómo es el parecido, es exactamente igual a lo que tenemos ahí en la fórmula. Por lo tanto, le tenemos que aplicar esto que está aquí, es decir, colocar el 2, colocar derivada y colocar la x. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, aquí aplicamos y decimos que el 2 sale de la derivada, ¿verdad? Y quedaría así, derivada con respecto a x, quedaría 2 por la derivada de x. La x la podemos poner pues sola, sin paréntesis, pero se acostumbra mejor a hacerlo así para que no lo olvidemos, porque si tuviéramos un signo menos, entonces ya cometemos errores, o si tuviéramos otros elementos ahí, además de la x, pues ya estaríamos cometiendo errores, entonces es mejor colocar el paréntesis. Bien, entonces vean cómo quedó. Simplemente salió el 2 del proceso de derivación y se colocó allá enfrente o a un ladito, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué sigue? Pues que sigue, bueno, pues tendríamos que resolver esta partecita de aquí. Ya estamos en este paso, justamente aquí. Ahora, ¿qué sigue? Pues tengo que resolver esto, derivada de v. Es decir, derivada de lo que esté ahí, de lo que tenga que hacerse, ¿ok? Entonces, ¿qué me quedó allí? Me quedó x, ¿sí? Me quedó derivada de la x. Eso es lo que me quedó. ¿Cuál fórmula tenemos que aplicar aquí? Pues tenemos que aplicar la fórmula número 4, que la derivada de x vale 1. Entonces, es por eso que yo te comentaba que debemos dominar como que estas fórmulas a las que yo llamé básicas, las fórmulas de derivación. ¿Por qué? Porque aunque son demasiado simples, lo que pasa es que en la práctica se están combinando unas con otras. Necesitamos aplicar a veces en una sola derivación 2, 3, 4 o más fórmulas, dependiendo de lo que tengamos ahí, ¿sí? Entonces ahorita, aunque estamos trabajando en la fórmula número 2, la fórmula 2 simplemente significa sacar la constante. Entonces dice ahí, y luego pues deriva lo que tengas. ¿Sí? Entonces ese lo que tengas, pues tenemos que ver a qué fórmula corresponde. Podría ser a la 5, podría ser a la 4, podría ser a la 3, podría ser a la fórmula 8, 9, 10, cualquiera. ¿Ok? La 16, yo qué sé. Entonces, por lo tanto, sí, ahí ya tendríamos que emplear el criterio para ver qué fórmula nos sirve para derivar eso que tenemos aquí. Entonces, repito, aquí cuesta un poquito de trabajo de pronto, ¿verdad? Yo lo entiendo. Pero ve, por ejemplo, aquí tenemos la derivada de x. La derivada de x, acabamos de verlo hace un momento, que su derivada de x vale 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí ya tendríamos que hacer derivada es igual a 2 y ya esto ya no se coloca, ya vamos al resultado, derivada de la x es directamente 1, el resultado de derivar x es 1 y hasta ahí podríamos decir que ya terminamos de derivar, pero me falta hacer algo. ¿Qué indican los paréntesis cuando simplemente los tenemos así como están? Ya no hay operador derivada, no hay nada raro ahí, pues indican una multiplicación, ¿ok? Entonces, pues esa multiplicación es 2 por 1, obviamente. Vamos a efectuarla y me quedaría derivada es igual a 2 por 1, 2. Suena a promoción, pero bueno, 2 por 1, 2, ¿ok? Entonces, revisa que aquí únicamente el problema es que la y decía era igual a 2x y que no habíamos tenido ninguna fórmula parecida. Por lo tanto, vamos a emplear la fórmula número 2. ¿Por qué? Porque esa constante que está multiplicando a la x tiene que quitarse de ahí de alguna forma o apartarse de manera provisional. Es decir, sacarla del proceso de derivación para hacerlo más sencillo. Y ya así nos quedó que la derivada fue más simple porque solamente de derivar este 2x, simplemente quedamos a derivar x y la derivada de x vale 1. Caso muy sencillo. ¿Ok?
Entonces vemos cómo empleamos aquí ya dos fórmulas de derivación. Empleamos la fórmula número 2, que es para sacar esa constante o ese 2 de la derivada. Y empleamos también la fórmula número 4 que tenemos aquí marcada. ¿Ok? Por lo tanto, ya empleamos hacer un poquito más complejo nuestro proceso de derivación. Veamos otros ejemplos donde tengamos que aplicar la fórmula número 2 y tengamos que aplicar la fórmula número 4. ¿Ok? ¿Qué te parece si ahora colocamos aquí el inciso? Bueno, vamos a separar todo esto. Vamos a colocar el inciso E, donde tenemos la letra Y, vamos a dejarlo igual. Y es igual a menos un medio de X. Y aquí es donde vienen las cosas complicadas, ¿no? Cuando todo estaba bien y fluido, viene el profesor y nos coloca fracciones. Y peor, nos las pone con signos negativos. Entonces, esto es lo que usualmente nosotros nos da temor. Pero finalmente veamos cuál es el resultado, ¿sí? Como puedes ver, esta expresión tiene la misma estructura que la del inciso D. Tenemos la Y, ahí está, y aquí también. Tenemos una cantidad, y aquí también, que aunque es con fracción y con un signo negativo, sigue siendo una cantidad, que es menos un medio. ¿Ok? Y luego tenemos aquí en el ejemplo del inciso D la literal o la variable, y aquí también tenemos la variable. Entonces, como sigue la misma estructura, pues vamos a emplear la misma solución que hicimos también acá del otro lado. ¿Ok? Por lo tanto, primero, paso número 1, colocar operador derivada de ambos lados. Del lado izquierdo siempre lleva la variable dependiente arriba. ¿Ok? Del lado derecho ya no lleva la variable dependiente, solamente es el puro operador, es decir, D entre dx. Luego colocamos paréntesis y colocamos todo lo que hay ahí, que sería menos un medio de x. Sí, que estamos haciendo más o menos, miren, estamos como que en este paso, en ese momento. ¿Ok? Luego, repito, ese menos y ese un medio están juntos, o sea, es una cantidad, la cantidad es menos un medio. Y lo podemos decir en decimales, ¿no? La mitad de 1 pues es 0.5, 0.5 negativo, es lo mismo, menos un medio. Si lo viéramos en decimales probablemente se nos haría más sencillo, menos 0.5, pero es lo mismo, menos un medio. Entonces, por lo tanto, aplicamos también este pasito igual que aquí, la fórmula número 2, y sacamos ese un medio negativo de la jugada. Colocamos entonces del lado izquierdo igual el operador derivada, y aquí ya colocamos el un medio negativo, o menos un medio, colocamos derivada y colocamos lo que nos quedó, que sería la x, así de simple. Entonces, pues ya como puedes ver y te está resultando más similar, ¿verdad? Pues ya lo que tenemos que hacer es sencillo, derivar la x. Derivada de la x solo vale 1 y punto. Entonces nos quedaría algo así como que derivada es igual a menos un medio. Ese simplemente lo bajamos, pasa exactamente igual. Y hacemos la derivada de x, que sería 1. Por lo tanto, aquí tendríamos que colocar 1, nada más. Y eso sería todo. Obviamente no lo podemos dejar así. Hacemos nuestra multiplicación. Entonces, la derivada de esto finalmente es menos un medio por 1. Pues acuérdense que todo lo que se multiplica por 1, pues da lo mismo. Entonces, es menos por más, pues es menos, ¿verdad? Y un medio por 1, pues es un medio. Entonces el resultado aquí sería menos un medio. Y ese sería el resultado de esta expresión ya derivada. Entonces ve cómo estamos aplicando ya dos fórmulas de derivación para resolver esta otra derivada que tenemos aquí. ¿Ok? Finalmente es muy sencillo. Lógicamente es un procedimiento nuevo, es algo que estamos aprendiendo. Y bueno, pues a veces cuesta un poquito de trabajo aprender. ¿Ok? Bien, veamos ahora estos ejemplos. Tenemos ahí menos 1.7x del lado izquierdo en el inciso F. Y tenemos del lado derecho el inciso G, y igual a 5πx. ¿Ok? Entonces vamos a identificar qué vamos a hacer. Pues primero estamos viendo que el menos 1.7 es una constante. Que el 5 es una constante y pi también es una constante. ¿Ok? Entonces estamos de alguna manera reconociendo primero nuestra función. Si tenemos constantes por ahí y tenemos una variable por ahí, también nos tocaría aplicar entonces la fórmula número 2. Como que sigue siendo el mismo caso. Aplicar la fórmula número 2. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahí.
Aplicando la fórmula número 2 nos quedaría más o menos de la siguiente manera. Recuerda siempre colocar operador derivada de ambos lados y que del lado izquierdo siempre lleva la variable dependiente arriba, o sea, y en este caso. Entonces nos quedaría derivada, aquí ya no lleva variable, sería paréntesis menos 1.7x. Y ya sabemos que en el siguiente paso, esa constante, es decir, el menos 1.7x, sale de la derivada. Nos quedaría entonces este otro paso, menos 1.7x por la derivada de x. ¿Sí? Así no, perdón, aquí estoy cometiendo un error. Esta x que está afuera no debe de estar, menos 1.7 solamente. Por la derivada de x. ¿Sí? Ya estaba cometiendo un gran error ahí. Entonces, como puedes ver, el 1.7 negativo salió y me quedó solo derivada de x. Y ya sabemos qué pasa con la derivada de x. Esto simplemente se vuelve 1. ¿Okay? No desaparece, no lo estoy tachando. Solamente estoy diciendo que la derivada de x pues vale 1. Entonces, si la derivada de x vale 1, pues ya lo que me queda es muy sencillo. Tenemos que colocar aquí que esto es igual a menos 1.7 por 1. Finalmente, el resultado sería derivada de y con respecto a x es igual a menos 1.7. ¿Por qué? Porque menos 1.7 por 1 me va a dar menos 1.7. Así de sencillo. Entonces, no importa la cantidad, no importa. Si yo tengo una constante que multiplica una variable, entonces se va a hacer este procedimiento. Veamos acá. Se los puse más difícil, ¿no? Ahora resulta que tenemos el 5πx y diablos, ya se ve sumamente complicado. Pues no, es exactamente el mismo procedimiento. Les decía, es una constante que es el 5 y el pi finalmente son constantes las dos, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, podemos emplear el mismo procedimiento. Esto haría que nos quede, entonces colocamos operador derivada de ambos lados. Ese es nuestro primer paso, ¿sí? Colocar 5πx, ¿ok? Y ahora aplicamos la regla, es decir, el 5 y el pi, que son constantes, salen del proceso de derivación, ¿sí? Entonces aquí quedaría algo así como que dy sobre dx es igual a 5pi que multiplica a la derivada de lo que quedó, que en este caso solo nos quedó x. Finalmente, la derivada de x ya sabemos que vale 1, entonces la derivada nos quedaría simplemente como 5pi por 1. Y 5pi por 1, pues realmente es sumamente sencillo, 5pi. Este sería el resultado final. Entonces, puedes ir diciendo, profe, pues ya lo estoy aprendiendo, ya lo estoy mecanizando en mi mente y ya veo que es sencillo de hacer, lo puedo hacer incluso hasta mental. Por supuesto, este es el propósito, que la derivación la hagamos casi mental. Solamente que por ahora es importante que vayas haciendo todos los pasitos para que los vayas aprendiendo y manejes perfectamente la simbología del proceso de derivación. Entonces, con esto ya tenemos las primeras tres fórmulas de derivación. Ya solamente vamos a avanzar con las fórmulas que siguen, que son para terminar las fórmulas básicas, ¿ok? Que sería la fórmula número 3 y la fórmula número 1. Entonces, yo hasta la fórmula número 3 creo que vamos a llegarle en este video porque la fórmula número 3 es bastante amplia. Es decir, se ve muy sencilla su aplicación. Pero, así como te mostraba ahorita varios casos cuando tenemos distintas literales, pues también aquí podemos tener otras literales, ¿verdad? Entonces sería algo como que bastante larguito el video para dedicarlo a la fórmula 3. Lo vamos a ver en dos partes. Aquí vamos a ver la parte básica, la parte más sencilla. Y después lo vamos a ver en otros videos posteriores, los casos especiales o los casos donde aplica la fórmula número 3, aunque pareciera ser que no lo aplica, ¿verdad? Aquí lo que es importante es precisamente eso, identificar qué función es la que tenemos y ver si corresponde a estas fórmulas llamadas fórmulas básicas o no, ¿verdad? A otra fórmula, la fórmula que sea, pudiera ser, no sé, esta fórmula 16 que dice coseno de v, o tangente o lo que sea, o por ejemplo estas otras que están por acá, ¿no? Como por ejemplo la fórmula 8. Entonces, tenemos que aprender a familiarizarnos con las fórmulas, quizá no memorizarlas por completo, pero sí familiarizarnos con ellas para identificar su estructura. Si la estructura se parece a la función que queremos derivar, entonces tendríamos que aplicar esa fórmula. ¿Sí? Eso es lo importante, identificar primero qué función tenemos, qué estructura tiene esa función y a qué fórmula de todas estas es que se está pareciendo la función.
para poder entonces seleccionar precisamente la fórmula correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente la fórmula número 3 de derivación que dice derivada de x a la n. ¿Ok? X a la n, pues tú sabes que significa una potencia, digamos x cuadrada, x cúbica, etcétera, etcétera. Y esto es igual, dice así, n por x a la n menos 1. ¿Ok? Se ve a lo mejor muy complicado, pero vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Bien, veamos ahora entonces la fórmula número 3 de derivación. Derivada de una potencia es igual a n por x a la n menos 1. ¿Ok? Y nada mejor que ilustrarlo con ejemplos. Entonces, vamos a ver el ejemplo número 1, que sería el inciso A. Tenemos que aplicar la derivada a la función y igual a x cúbica. ¿Cómo hacemos? Pues primero, independientemente de la fórmula que vayamos a utilizar, es expresar que vamos a hacer derivada. Lo vuelvo a repetir. Es decir, colocar dy sobre dx, y esto es igual a colocar aquí también d entre dx, ¿ok? Y colocar lo que estamos derivando, que en este caso sería x cúbica, ¿ok? Bien, entonces hasta ahí es lo único que podemos avanzar. Ya de ahí pues definiríamos qué fórmula es la que corresponde. Y en este caso vemos que esto es fórmula de x a la n. ¿Por qué? Porque tenemos la x y en este caso el número 3 que tenemos aquí sería la n. Entonces veamos el parecido de esto con esto. Si hay un parecido es que prácticamente seguro que vamos a necesitar esa fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplicamos esa fórmula? ¿Cómo la aplicamos? Pues muy sencillo. Vamos a ver primero que antes de aplicarla no tengamos que hacer ninguna otra cosa. ¿Sí? Aquí ya no tenemos nada que hacer, no hay constantes que van a salir, no hay nada. Simplemente está x al cubo y ya. Entonces vamos a colocar en el siguiente paso, recuerda que este es el inciso A, dy sobre dx es igual. Entonces ya quitamos el operador derivada porque vamos a aplicar directamente la fórmula. La fórmula dice, lo que valga la n, vamos a colocar en rojito mejor. La fórmula dice, lo que valga la n, bájala, ponla aquí junto a la x. Vean, aquí está, junto a la x. Y luego, acá arriba, a lo que quedó, o sea, a esa n misma, le vamos a restar 1. Así de fácil. Repito, primero es bajar la n. Ya sabemos que en este caso la n vale 3. Entonces tendríamos que colocar 3. ¿Ok? Un 3 muy feo, pero bueno, ahí está el 3. Colocar la x, 3x. ¿Por qué? Porque así lo dice la fórmula. Si se simplemente baja la n, bájala, o sea, como esté. El número que sea con el signo que tenga. Porque recuerden que los exponentes también tienen signo, ¿eh? Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pueden ser fraccionarios incluso. Es por eso que decía que es muy amplia la aplicación de esta fórmula ya en la práctica. ¿Ok? Entonces, bajamos la n, ahí está el 3. Dejamos la x, que es el paso que está justamente aquí. Y arriba dice, tenemos que colocar n menos 1. O sea, 3 menos 1. Vean cómo está la estructura de la fórmula y cómo se parece a esto que estamos haciendo aquí. Chequen. Es muy sencillito su aplicación. Solamente tenemos que hacer tal cual los pasos que se me están indicando. ¿Ok? Repito, entonces bajamos la n. ¿Sí? Bajamos la n. Luego, después, colocamos la x. ¿Sí? Y arriba, colocamos esa n, lo que valga, pero le colocamos menos 1. O sea, siempre por fórmula va a ser menos 1. No es que mañana es menos 2 o si cambió el valor de n va a ser menos 3. No, no, no. Siempre va a ser menos 1. Entonces procedemos ahora a realizar las operaciones. ¿Qué operaciones? Pues prácticamente simple y sencillamente vamos a hacer esa resta. O sea, el 3 que está afuera ya se quedó ahí, la x también, y solamente hacemos 3 menos 1, que sería 2. Y este sería el resultado de aplicar la fórmula número 3 a esa función y igual a x cúbica. El resultado sería derivada 3x cuadrada. ¿Ok? Derivada de y con respecto a x es igual a 3x cuadrada. Entonces vamos a colocar aquí otra, no sé, se me ocurre y igual a x a la quinta. ¿Ok? Entonces su derivada de esto sería igual a 5. Bueno, me estoy saltando los pasos. ¿Ok? Déjame colocarlos otra vez.
x a la 5 y colocamos aquí ya las operaciones. Entonces, baja el 5, quedaría 5, se coloca la x y arriba, adivinaste, 5 menos 1. Por lo tanto, la derivada de esto quedaría algo así como 5x a la cuarta. Así de sencillito. Ese sería el resultado de esa derivada de x a la 5. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora el ejemplo que tenemos aquí, que es el inciso B. Vámonos, ya tenemos algo raro por ahí. La x al cuadrado ya no está sola, está con el número 3. Entonces, obviamente, cuando tenemos esas situaciones, les repito, es porque vamos a emplear más de una fórmula. ¿Sí? En ese caso, el 3 que está por ahí es una constante, aplicaríamos la fórmula número 2, es decir, donde se sale la constante de la derivada. Entonces hacemos inciso B, que dice y es igual a 3x al cuadrado, y lo hacemos de la siguiente manera. Primero, básico, vamos a colocar operador derivada, esto es de ley. Y nos quedaría aquí también operador derivada, ¿de quién? Pues de 3x al cuadrado, ¿ok? Y según la fórmula número 2, pues este 3 tiene que salir, ¿ok? Por lo tanto quedaría algo así como que derivada es igual a 3 por derivada de x al cuadrado, o sea, lo que me quedó. Entonces, como ahora sí ya salió ese 3, ya nada más me quedó esto, ya puedo aplicar directamente la fórmula 3, que dice que es la derivada de x a la n, o de x al cuadrado en este caso. ¿Sí? La aplicamos y me quedaría algo así como que dy entre dx es igual a 3 paréntesis. ¿Sí? Dice que baja el 2, acuérdense que baja el 2, entonces ponemos 2, ponemos la x y arriba ponemos 2 menos 1, ¿ok? Ese es el procedimiento de aplicar la derivada de x al cuadrado. Baja el 2, ¿sí? Se pone la x y arriba a ese número le restamos siempre 1. Entonces me quedaría la estructura así. Finalmente, eso ya es derivada, o sea, ese ya es el procedimiento. Lo que me resta hacer es las operaciones. ¿Qué operaciones tengo que hacer ahí? Pues básico, hacer esa resta. Y además hacer la multiplicación del 3 por eso que está ahí adentro, ¿ok? Entonces, finalmente, el resultado aquí me quedaría algo así como que dy entre dx es igual a 3 por 2, 6. Dejamos la x aquí y nos quedaría arriba 2 menos 1, 1. Así de fácil. Pero, recuerda que cuando nos queda 1, el exponente 1 no se coloca. Entonces, lo puedes dejar si gustas, pero lo ideal sería no colocarlo. 2 menos 1, ya sabemos que es 1, pero también sabemos que el 1 no se coloca. Entonces, el resultado simplemente sería 6x hasta allí. ¿Ok? Y ese sería el resultado. Entonces, ¿ves lo que pasa cuando agregamos una constante? Pues prácticamente nada. O sea, la derivada se efectúa igual. La constante simplemente sale del proceso de derivación y efectuamos la derivada normal. ¿Ok? Ahí te dejo esto para que lo veas con más detalle donde está el procedimiento completo. Ahora, vamos a ver el inciso C. ¿Qué tenemos en el inciso C? Pues tenemos algo muy parecido, pero ahora es un número negativo, menos 4x a la quinta. Entonces, el procedimiento pues prácticamente va a ser igual. Menos 4x a la quinta. Ok. Entonces tendríamos inciso C, y es igual a menos 4x a la quinta. Quedaría algo así como que dy sobre dx es igual a derivada. Y menos, no olvidemos el signo, es súper importante. Ok. Entonces aquí en el procedimiento igual identificamos que el menos 4 es una constante. Aplicando la fórmula número 2, el menos 4 sale del proceso de derivación. Me quedaría menos 4 derivada de x a la quinta. ¿Ok? Así. Y pues ya sabemos cómo hacemos este proceso. Es igual que el anterior. Colocamos derivada, colocamos igual el menos 4 y abrimos paréntesis para poner el resultado. Derivada de x a la quinta, baja el 5, bajamos x o dejamos la x y arriba tenemos 5 menos 1. No lo olvides. ¿Ok? Entonces, resultado final sería menos 4 por 5, menos 20. Bajamos la x, esa no cambia. Y arriba 5 menos 1, 4. ¿Ok? Este sería el resultado de esa expresión, menos 20x a la cuarta. Como último paso, vamos a hacer, como último ejemplo, vamos a hacer este ejercicio, que es el inciso C,
¿Qué es y igual a 2x a la menos 3? 2x a la menos 3. ¿Ok? Esto nos complica porque el exponente ahora es negativo. Pero finalmente es el mismo resultado. Vamos a aplicar el procedimiento igual. 2x a la menos 3 es el inciso D. ¿Ok? Entonces tenemos aquí inciso D es igual, perdón, y es igual. Vamos a borrar esto. Y es igual a 2x a la menos 3. Y lo primero, pues siempre va a ser colocar el operador derivada. Derivada es igual a derivada otra vez de 2x a la menos 3. Finalmente, el 2 siempre sale porque es constante, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que el siguiente paso es derivada 2, que derivada aquí, ¿verdad? X a la menos 3. Bien, aquí viene lo bueno. Es donde empiezan a cambiar las cosas. Este menos 3 va a bajar aquí. Esa es la regla. Así nos dice. Es igual. Y finalmente al menos 3 después le vamos a restar 1. Entonces, lo único que va a pasar aquí es que debes de tener cuidado con los signos. Nada más. Debes de tener cuidado con los signos. Entonces bajamos el menos 3. Dejamos la X y arriba es menos 3 menos 1. Ojo con eso. Menos 3 menos 1. Entonces vamos a hacer las operaciones correctamente. Menos 3 menos 1. Nos quedaría como, pues ya sabemos que primero vamos a multiplicar estos dos. Sería 2 por 3, 6 y más por menos, menos. Entonces quedaría algo así como menos 6. La X queda, esa no cambia ni nada, queda ahí. Pero ahora tenemos menos 3 menos 1. Recuerda que cuando tenemos números con signos iguales y no hay paréntesis ni nada, pues no se están multiplicando. O es una suma o es una resta. Si los signos son iguales, es una suma. ¿Ok? Y se deja el mismo signo. Entonces tenemos menos 3 menos 1. Sumamos 3 y 1, pues es 4. Pero dejamos con signo negativo. Tal como este resultado. Esa sería la respuesta correcta. El resultado de derivar entonces y igual a 2x a la menos 3 es simplemente menos 6x a la menos 4. ¿Ok? Entonces aquí con esta fórmula número 3 el problema es esto. Hay demasiadas variantes que podemos encontrarnos por los signos, por los exponentes, por las fracciones. ¿Ok? Las fracciones también sería otra situación que nos complicaría un poquito, pero que ya con la práctica pues realmente no es algo difícil, ¿sí? Pero con esto ya estamos abordando nuestras primeras fórmulas de derivación. ¿Cuáles son las fórmulas de derivación que estamos viendo? Repito, son las fórmulas básicas, las fórmulas de la 1 a la 5. Todavía nos falta ver las fórmulas, la fórmula número 1, que es la única que nos está faltando, pero ya con esto ya tenemos elementos suficientes. En otro video posterior ampliaré la situación que acontece con la fórmula número 3, ya que hay casos de los exponentes negativos, casos de exponentes fraccionarios y casos de leyes de exponentes donde, por ejemplo, habría situaciones que pareciera no aplica, digamos la raíz cuadrada de x, no hay una fórmula. Si tú te fijas, en realidad no hay fórmula para una raíz cuadrada de x. Sí, aquí hay muchas cosas, pero no hay ninguna para raíz cuadrada de x, ¿ok? Solamente hay, sí, hay algunas raíces como puedes ver en el formulario, pero están del otro lado, o sea, del lado izquierdo no hay ninguna fórmula que diga raíz cuadrada de x. Entonces, para eso, realmente, pues, como no hay fórmula, usamos la fórmula número 3. Y no porque no nos quede alternativa, sino que es la que mejor se ajusta, ya que con la misma fórmula 3, si aplicamos leyes de los exponentes, entonces podemos aplicarla sin ningún problema. ¿Ok? Por eso es que te decía, para estas fórmulas que son las básicas, pues hay muchos casos, muchas variantes que vamos a ir viendo poco a poco, pero sí te invito a que realmente ya te pongas a practicar con ejercicios para que esto sea mucho más sencillo y no te cause dolores de cabeza, sino que simplemente puedas llegar a dominar las primeras fórmulas básicas de derivación. ¿Ok? Bien, pues eso es todo. Nos vemos entonces la próxima sesión. Hasta luego.